Hola, buenas tardes con todas. Es un honor poder compartir esta tarde las experiencias que nosotras como mujeres a cargo de una entidad tan importante como es la reforma del transporte en la ciudad de Trujillo, permite darnos cuenta de muchas cosas o muchas falencias que las mujeres también afrontamos día a día. La campaña No Va Sola es una propuesta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y si Trujillo fue la primera ciudad en encargarse de la implementación de este piloto, que consistió en temas de sensibilización y socialización del protocolo. Cómo es que una persona víctima de un delito, porque el acoso sexual es un delito, no es una falta, ni siquiera es un error. Entonces, tratamos, a lo largo de 2 meses, hicimos campañas en los buses de transporte público, se pegaron mensajes alusivos a este tipo de delito. También tuvimos capacitaciones a los operadores del transporte, tanto de microbuses como de camionetas rurales, o que comúnmente las llaman combis, y actuaron y participaron alrededor de 60, 70 actores entre empresas públicas, privadas, actores sociales, en donde reforzamos y logramos introducir el tema del acoso sexual en el transporte, pero no solamente enfocada a las mujeres, porque también hay hombres. Entonces, la campaña se denominó Hombres y Mujeres Unidos por el Acoso en el Transporte Público. Y obviamente también encontramos algunas experiencias buenas y no tan buenas en este proceso. Una de ellas, y la más preocupante, es que las mujeres, o en general las personas, hemos llegado a normalizar ciertas actitudes, ciertas acciones. Por lo tanto, no denuncian. Entonces, al no denunciar, pareciera que este tipo de delitos no existieran, pero todo el mundo sabe que sí existen. Otra de las cuellos de botella que encontramos es que no todas las comisarías estaban en la capacidad de poder atender este tipo de delitos, porque obviamente piden una serie de pruebas para que se pueda configurar el delito y se pueda probar. Entonces, nos dimos cuenta que las mujeres, los niños, los adolescentes preferían quedarse en silencio y no de repente evidenciar este tipo de delitos, porque ya se convertían en doblemente víctimas, ¿no? El primero, la incomodidad de pasar por este tipo de acciones, y la segunda, el de enfrentarse a un sistema tal vez de justicia, el que era se retrasaba o simplemente no conocía o no sabía cómo poder tener un protocolo para la atención de estos casos. También nos dimos cuenta de que los operadores no estaban del todo capacitados para poder atender este tipo de delitos, porque muchas de las opiniones que recogimos de los transportistas fue, ¿y cómo voy a hacer si es que recibo una denuncia? Voy a tener que parar mi bus, hacer que la gente baje, pierdo tiempo. Entonces creo que también es un tema cultural. Y nosotros también pensábamos que en esta pandemia habíamos aprendido de solidaridad, habíamos aprendido de ponerse en el lugar del otro, de apoyar, ¿no? Pero no todos tenemos esa misma idea, no todos nos podemos comer, digamos, el hilo de otro, ¿no? Si vemos un acto de ese tipo, o incluso vemos que a alguien le roba, nosotros no nos metemos, porque obviamente también pueden atentar en contra de nuestra, ¿no? Entonces, son aspectos que ya también se debe trabajar en los colegios, en las escuelas, en los niños, para evitar normalizar este tipo de delitos. Porque si nosotros vemos a una mujer que viene siendo acosada, lo primero que hacemos es, ¿por qué te vistes de esa forma? ¿O por qué te metes en un bus que está totalmente lleno? ¿O por qué vas por una calle en donde ves que hay mucha gente? O sea, las personas debemos movernos en la ciudad en la forma que uno requiera, y la ciudad debe ser segura. La ciudad debe tener los componentes de solidaridad y de compañerismo. Pero justamente con esta campaña nos dimos cuenta que nos falta trabajar también ya a nivel mucho más integrado el tema de socialización, el tema de sensibilización en este tipo de delitos, y obviamente involucrar a los actores principales, el cómo los policías van a intervenir, el que no se convierta en otro tipo de problema para la víctima,
y creo que ha sido una experiencia bastante grata para nosotros ser la primera ciudad a nivel nacional en implementar este protocolo y también recoger algunas, de repente, falencias o temas por ajustar dentro del protocolo, ¿no? Para poder poner en buen recaudo tanto a las niñas, niños, jóvenes, adultos, porque la cifra en la ciudad de Trujillo es bastante alta. 7 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso sexual en el transporte público. Entonces son cifras que a uno lo alarma porque se pone a pensar en el futuro que nos espera los que somos padres o madres, de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Entonces creo que es un gran reto también por parte de toda la entidad municipal, encabezada ahora por nuestro alcalde, el doctor José Ruiz Vega, que está muy preocupado por este tipo de acciones, por este tipo de delitos, y quiere hacerle frente a través de la campaña No Va Sola. Excelente, Mariela, muchísimas gracias por compartirnos esto tan importante. Esa cifra, ¿no? De 7 de cada 10 mujeres son víctimas de acoso en el transporte público. Y Marta nos ilustraba y nos decía, las mujeres nos movemos más en transporte público, nos movemos más caminando, y es ahí donde somos víctimas, ¿no? Y recalcabas también la importancia de sociabilizar, de sensibilizar. Siempre es importante hacer un esfuerzo por capacitar y formarnos desde pequeños, ¿no? Como lo mencionabas, para que no sea algo normalizado, para que no lo veamos como normal y no traslademos la culpa a la víctima. Y también por otra parte, ¿no? Lo que mencionabas de la importancia de sensibilizar a los actores principales, ¿no? Ellas van a tratar de acudir al policía y el policía les va a hacer algo más engorroso. El que la persona que está a cargo de conducir el bus de repente va a decir, uy, esto me genera mayor trabajo, me van a reclamar, y no, entonces trabajar en eso, en la sensibilización, es muy importante. Claro, no sé si y Marta, de repente, sí, justamente perfecto. Quería hacerle la consulta a Marta, bajo su experiencia también, ¿cómo podemos lograr que trabajemos el tema del acoso sexual en el transporte, pero con un enfoque mucho más educativo? ¿Cómo logramos que también los operadores del transporte tomen conciencia de que esto es un delito y cómo logramos generar ese cambio importante en las ciudades? A ver, es complicado en tanto que la mayor parte de las personas que trabajamos en el transporte público son hombres y entonces no se consigue empatizar, ¿no?, con el problema del acoso sexual. Pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que no podemos poner el foco en la víctima, ¿vale? Y yo siempre lo comparo con cualquier otro tipo de delito. O sea, si te roban, no pones el foco en la persona a la que han robado. O sea, pones el foco en el ladrón. O sea, tú dices, no robes, no dices, no lleves dinero encima, porque al final, pues el dinero es dinero. Yo qué sé, que tenemos que poner... Entonces, es fundamental hacer campañas de concienciación que pongan el foco en la persona que comete el delito. Y la persona que comete el delito es la persona que acosa sexualmente, ¿vale? Tengo por ahí varios ejemplos en Latinoamérica. Quiero recordar que en Argentina, en Buenos Aires, hubo una campaña que era ni loca, ni perseguida, ni histérica, ¿no? El acoso sexual existe. Y eso se puso en todo el transporte público de Buenos Aires. Es como, no, es que esta persona no está loca, o sea, le están tocando, le están agrediendo sexualmente, no está loca, está existiendo, o sea, no, el foco se tiene que poner en la otra persona, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista de los operadores, tenemos que hacer un esfuerzo por intentar que nuestros espacios sean más seguros. Nosotros acabamos, en MT Valencia, acabamos hace un año ya, en marzo del año pasado, hemos habilitado un protocolo contra acoso sexual en nuestros autobuses. Entonces hemos habilitado un número de teléfono móvil, donde puedes escribir WhatsApp o por Telegram, ¿vale? De manera que si estás sufriendo acoso en el autobús y no quieres forzarlo, ¿no? O sea, lo que no quieres es levantarte, ¿no? Porque eso también es muy violento para ti, ¿no? Pero de repente te están tocando y lo que quieres es avisar. Entonces, puedes escribirnos a la empresa
en la empresa lo recibimos en la oficina de atención a la ciudadanía y se avisa tanto al conductor, a la persona que conduce el autobús, para que sea consciente de que hay un problema en el coche, como a policía. ¿Vale? Porque ya esperamos instrucciones de policía en el centro de control del tráfico, ¿vale? De manera que policía nos dice, tenéis que detener, o sea, en función de lo que esté pasando, claro, tenéis que detener el autobús acá, ¿vale? Llega policía y ellos se hacen cargo, ¿vale? Pero nosotros se lo comunicamos a la persona que conduce el autobús, de manera que sabe cómo actuar, ¿vale? Evidentemente, nuestros conductores están formados en el protocolo y siempre usar el teléfono móvil, que al final es lo que os digo, también es mucho menos violento. Puedes acercarte a la persona que conduce, ¿vale? Y decírselo y se activará el mismo protocolo, él llamará al centro de control de tráfico y se avisará a policía, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos esas dos opciones. Y además está puesto en todos los autobuses, o sea, hemos puesto la campaña y hemos puesto dentro de la información habitual, o sea, no es una cosa extraordinaria, está dentro de la información que damos a nuestras personas usuarias, está puesto el protocolo contra el acoso sexual en el autobús, con el número de teléfono de WhatsApp, de Telegram bien grande, para que la gente sepa dónde puede escribir, ¿vale? Entonces yo creo que son las dos cosas que hay que hacer. Por un lado, campañas de comunicación concienciando fundamentalmente de que las mujeres somos víctimas, ¿vale? O los niños y las niñas, ¿eh? Que vaya, que no es como, no, hay que poner el foco en quien comete el delito y no en la persona que lo sufre. Y, por otro lado, dentro de la empresa, trabajar para intentar bueno, pues que el personal esté concienciado y para tener un protocolo para saber responder de manera que se generen espacios seguros. No sé si he respondido. Sí, muy interesante conocer y saber hacia dónde nos tenemos que enfocar. Y creo que ha sido bastante enriquecedor poder conocer este tipo de experiencias porque la primera etapa todavía es la sensibilización, luego viene el encontrar, de repente en el camino de la implementación vamos a encontrar muchos más cuellos de botella, pero eso es lo interesante de poder emprender y poder realizar este tipo de intervenciones, ¿no? Porque nos permiten visibilizar no solamente a la mujer, a las niñas, sino también a los niños, a los adolescentes, incluso evidenciamos a las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad, al no incluso poder usar el servicio de transporte público tradicional que hay en la ciudad, pues imagínense también tener que afrontar temas de acoso que también los hemos visto, que también los hemos evidenciado. Entonces, nos pone a pensar el qué tipo de ciudad quiero para, para todos nosotros, ¿no? Sí, sí, eso. Yo siempre lo digo, ¿no? Que cuando aplicas la perspectiva de género en el transporte o en la movilidad, no solamente estás hablando de mujeres, estás hablando de mujeres, estás hablando de niños y niñas, estás hablando de personas dependientes, estás hablando de... Porque al final, como nuestro rol en la sociedad es también muy de cuidadoras, aplicar la perspectiva de género hace que termines implicando a toda esta parte de la población, ¿no? Que normalmente, bueno, pues es ignorada, ¿no?